Bienvenidos una vez más al aula virtual de Física 2, finalizando con la unidad número 3 de la termodinámica. En esta ocasión vamos a estudiar la primera ley de la termodinámica. Recuerda que la termodinámica se ocupa de la transformación de la energía térmica en energía mecánica y del proceso inverso, obviamente, de la energía mecánica a la energía térmica. La conversión de trabajo en calor, puesto que casi toda la energía disponible de las materias primas se libera en forma de calor, es fácil comprender por qué la termodinámica desempeña un papel tan importante en la ciencia y en la tecnología. En este contenido estudiaremos la primera ley de la termodinámica, que debe cumplirse en todos los casos en que la energía térmica se utiliza para realizar un trabajo. La primera ley, en este caso, es simplemente otra forma de postular el principio de la conservación de la energía. Simplemente cuando escuche la primera ley de la termodinámica, solo recuérdese del principio de conservación de la energía, que más adelante lo vamos a recordar. Como siempre hacemos, vamos a partir de unos conceptos fundamentales. Uno de ellos ya se estudiaron y otros pues son relativamente nuevos. En este caso, el calor y trabajo. La equivalencia de calor y trabajo como dos formas de energía ha quedado establecida con toda claridad en los contenidos anteriores. Benjamin Thompson, en este caso el que está viendo en la pantalla, también conocido como el conde de Rumford, destruyó la teoría del calórico. Recuerda que el calórico se decía anteriormente que era una especie de fluido, el cual liberaba cuando se le aplicaba energía térmica a un objeto. Entonces, este señor Rumford destruyó la teoría del calórico al demostrar que es posible extraer calor de un sistema por tiempo indefinido, siempre que lo suministre trabajo externo al sistema. Luego vino este otro señor, James Prescott Joule, y fue el que dijo la última palabra cuando demostró la equivalencia mecánica del calor. Recuerda el experimento aquel de las paletas que hizo este señor y demostró la existencia mecánica del calor, es decir, que existe energía mecánica. El trabajo, lo mismo que el calor, supone la transferencia de energía, pero existe una diferencia importante entre estos dos términos. En mecánica definimos el trabajo como una cantidad escalar, que si usted recuerda resulta de multiplicar el producto de una fuerza por su desplazamiento. Es decir, es una cantidad escalar, igual a la magnitud del producto de una fuerza por su desplazamiento. La temperatura no interviene en esta definición. El calor, por otra parte, es energía que fluye de un cuerpo a otro a causa de la diferencia de temperatura. Es decir, en este caso, el calor es una energía que fluye de un cuerpo a otro como resultado de una diferencia en la temperatura. Una condición indispensable para que se transfiera calor es que exista una diferencia de temperatura. El desplazamiento es la condición necesaria para que se realice un trabajo. Lo relevante en este análisis es reconocer que tanto el calor como el trabajo representan cambios que ocurren en un proceso. Generalmente estos cambios van acompañados de una variación de energía interna. Considere las siguientes situaciones que vamos a ilustrar a continuación. Vamos a ver. En la primera figura, la energía interna del agua aumenta debido a que se efectúa un trabajo mecánico. Esto fue lo que hizo Prescott Joule, de hecho. La energía interna del agua aumenta debido a que se efectúa un trabajo mecánico. En la otra figura, que es esta olla que está acá,
La energía interna del agua aumenta, pero eso es debido a un flujo de calor que se le está aplicando en este caso. Al estudiar las transformaciones de calor en trabajo o viceversa, de trabajo a calor, es útil exponer el concepto de sistema termodinámico y sus alrededores. Ese tema o esa parte ya lo estudiamos anteriormente, solo le vamos a dar un vistazo rápido. En este caso, entendemos por un sistema a un conjunto de moléculas u objetos en los que se centra nuestra atención. Es común describirlo por su masa, presión, volumen y temperatura. En cierto modo, está contenido por sus alrededores. Por ejemplo, en este caso, un motor. Imaginémonos un motor de gasolina. El sistema, sería todo, consta de la gasolina como combustible, los alrededores serían los pistones, las paredes de los cilindros, el sistema de escape y otros elementos. Entonces, en este caso, el sistema lo consta la gasolina como combustible y los alrededores serían los pistones, la pared de los cilindros y el sistema de escape, entre otros, ¿verdad? Se dice que un sistema se halla en equilibrio termodinámico, recuerda esa terminología, equilibrio termodinámico, si no hay una fuerza resultante que actúe sobre el sistema y si la temperatura del sistema es la misma que la de sus alrededores. ¿Cuándo se va a formar el equilibrio térmico? Si no hay una fuerza resultante que actúe sobre el sistema y si la temperatura del sistema es la misma que la de sus alrededores. Esta condición requiere que no se realice trabajo alguno, ni sobre el sistema ni por el sistema, y que no haya ningún intercambio de calor entre sus sistemas y sus alrededores. En estas condiciones, el sistema posee una energía interna definida, que nosotros la vamos a llamar U. ¿Ah? A la energía interna definida la vamos a llamar U. Su estado termodinámico puede describirse mediante tres coordenadas termodinámicas. La primera es la presión, la segunda es su volumen, y la tercera, su temperatura. Cada vez que dicho sistema absorba o libere energía, ya sea en forma de calor o de trabajo, alcanzará un nuevo estado de equilibrio, de modo que su energía siempre se conserva. Y esa es la clave de la primera ley de la termodinámica, el principio de conservación de la energía. Vamos a considerar entonces un proceso termodinámico en el que un sistema es obligado a cambiar de un estado de equilibrio 1 a un estado de equilibrio 2. Por ejemplo, en esta imagen que vamos a observar acá, el sistema se encuentra en equilibrio termodinámico con una energía interna inicial U y sus coordenadas termodinámicas que serían P sub 1, V sub 1 y T sub 1. En este caso, la energía interna sería U sub 1 y el estado inicial del sistema, que por el momento está en equilibrio, sus coordenadas termodinámicas serían P sub 1, V sub 1 y T sub 1. Esto sería el sistema, tomemos la esfera como que si fuera el sistema. El sistema, alrededor de él está lo que se conoce como ambiente y dentro del sistema sus coordenadas. Luego, en la figura siguiente, vamos a ver que el sistema reacciona con sus alrededores. El calor Q puede ser absorbido por el sistema o liberado a su ambiente. La transferencia de calor se considera positiva para el calor de entrada y negativo para el de salida.
El calor neto absorbido por el sistema se representa por delta Q. Entonces, al sistema, una de dos, se le puede suministrar energía o el sistema puede entregar energía al ambiente. A ese cambio de calor nosotros le vamos a llamar delta Q. Luego también el trabajo puede ser realizado por el sistema o sobre el sistema. En este caso le vamos a llamar delta W. ¿Qué es delta W? El trabajo realizado, que puede ser en dos direcciones. Si se le suministra del ambiente al sistema o si el sistema se lo suministra al ambiente. Y a ese cambio de trabajo se le va a llamar delta W, como ya lo veníamos trabajando en mecánica. El trabajo de salida se va a considerar positivo y el de entrada se va a considerar negativo. Por lo tanto, delta W representaría el trabajo neto realizado por el sistema. Es decir, en este caso, el trabajo de salida. Este es un sistema que pasa por un proceso termodinámico. Es decir, se le suministra calor y este sistema realiza un trabajo. En la tercera imagen, que es esta que estamos viendo ahorita en pantalla, el sistema vuelve a alcanzar su estado en equilibrio final, es decir, un estado de equilibrio 2. Con una energía interna final de U sub 2 y sus nuevas coordenadas termodinámicas serían P sub 2, V sub 2 y T sub 2. Sería presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Puesto que la energía tiene que conservarse, como el principio de conservación de la energía lo dice, el cambio en la energía interna va a ser igual a delta U. Eso quiere decir U sub 2 menos U sub 1. Es decir, el cambio de energía interna. U se va a conocer como energía interna del sistema. Bien, habiendo hecho todos estos análisis iniciales, pasamos ya enteramente a la primera ley de la termodinámica. ¿Qué es lo que dice la primera ley de la termodinámica? Recuerde, es simplemente una nueva exposición del principio de la conservación de la energía. Si usted recuerda en mecánica, ¿a qué le llamamos el principio de conservación de energía? Comienzo la frase, usted la termina en su mente. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este mismo principio de conservación de la energía es lo que nosotros vamos a ocupar en termodinámica. La primera ley de la termodinámica es el mismo principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la primera ley de la termodinámica es un caso especial de la ley de conservación de energía, solo que en este caso describe procesos que solo cambian la energía interna y las únicas transferencias de energías son mediante el calor y mediante el trabajo. Establece una relación entre la energía interna del sistema y la energía que intercambia con el entorno en forma de calor o trabajo. Matemáticamente, la fórmula, le podemos llamar de esa manera, de la primera ley de la termodinámica dice Q es igual a delta U más W. Bien, aquí vamos a hacer ciertas aclaraciones. Si nosotros buscamos distinta bibliografía de esto, y de hecho hay una postura entre la física trabaja con esta fórmula, pero la química trabaja con otra fórmula. No es que sean distintas, sino que los signos de los procesos son los que cambian. Por lo tanto, si usted busca otras bibliografías, posiblemente encuentre esta fórmula ligeramente modificada.
Primero, puede aparecer aquí un delta Q, que obviamente va a significar un cambio de energía transferida o absorbida o liberada. Y puede encontrar también como delta W, que obviamente es un cambio de trabajo realizado o que se realiza sobre él. Luego también puede aparecer en la fórmula el signo menos al trabajo, porque hay ciertas bibliografías que dice que la energía transferida o absorbida es igual al cambio de energía interna más o menos el trabajo realizado. Entonces nosotros en esta clase pues vamos a trabajar con esta fórmula que está viendo en pantalla, pero aclaro, si nosotros buscamos más bibliografías, pues posiblemente hayan ciertos libros que este signo lo trabajen con el signo más. La respuesta no cambia, lo que va a cambiar es el análisis de signos que vamos a continuación a explicar. Pero ahí es donde hay que tener cierto criterio personal. Si utilizamos esta fórmula con el signo menos, los signos de los sistemas pues van a cambiar. Yo en lo personal lo voy a trabajar de esta manera. Q es igual a delta U más W. Definamos qué significa cada uno. ¿Qué vamos a conocer como delta U? Delta U es el cambio de energía interna del sistema. Y recuerde que delta U es igual a U sub 2 menos U sub 1 o energía interna final menos energía interna inicial. Y en su caso, la unidad de medida en el sistema internacional es el Joule. Es decir, esto tiene que estar representado con las unidades joules. Si no está, sencillo, realizamos una conversión de unidades y ya está. Luego, ¿qué significa la Q? La Q, en este caso, es la energía transmitida o absorbida en forma de calor al sistema. Su unidad de medida en el sistema internacional, recuerde que esto ya lo estudiamos en clases anteriores, es el Joule también, aunque se puede utilizar la caloría en el caso de la caloría, la kilocaloría o el BTU, pero lo más sugerente es utilizar el joules. En cualquier transformación, recuerde que una caloría con minúscula representa 4.184 joules. Por último, W. En mecánica ya hemos trabajado que la W es trabajo, pero en la fórmula de la primera ley de la termodinámica, W representaría la energía transmitida en forma de trabajo por el sistema. Su unidad de medida en el sistema internacional también son los joules. Es decir, para que esta fórmula sea dimensionalmente correcta, todo tiene que estar expresado en el mismo sistema que son los joules. Al igual que todos los principios de la termodinámica, el primer principio se basa en sistemas que están en equilibrio. Por otro lado, así como en varias ocasiones hemos oído que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, se trata del principio general de la conservación de la energía. Pues bien, la primera ley de la termodinámica es la aplicación a procesos térmicos de este principio. En un sistema aislado, en el que no se intercambia energía con el exterior, pues en ese caso, delta U sería 0. Es decir, en un sistema aislado no hay intercambio de energía con el exterior. Por lo tanto, delta U representaría el valor de 0. Tomemos como referencia el universo en su totalidad. El universo en su totalidad se podría considerar como un sistema aislado y por lo tanto su energía total permanece constante. Ahora, la asignación de los signos. Primera vez que lo menciono. Lo voy a mencionar como 5 veces para aprendérnoslos de memoria. La primera vez. Si el medio suministra calor sobre el sistema, imagínense que este fuera el sistema. Si el medio suministra calor al sistema, esa Q va a ser positiva. Y si recibe calor del sistema, entonces será negativo. Dicho de otra manera, si el sistema absorbe energía,
la Q va a ser positiva. Si el sistema libera energía, la Q va a ser negativa. Ahora, si el sistema, si el medio en este caso realiza un trabajo sobre el sistema, el trabajo será negativo. Pero si el medio recibe trabajo por parte del sistema, entonces el trabajo será positivo. Q puede tomar valores positivos y negativos y W puede tomar valores positivos y negativos. Vamos a aclarar eso con más detalle en las siguientes diapositivas. Recuerde en este caso que la primera ley de la termodinámica expresa que el calor suministrado por el ambiente a un sistema es igual al cambio de la energía interna en el interior del líquido sumado al trabajo que el agua realiza cuando al hervir mueve la tapa contra el ambiente. La energía interna es igual a calor más o menos el trabajo. Tomemos como base este ejemplo que está ahorita en pantalla. O sea, el vapor libera sobre el ambiente, al ejercer cierta energía, hace que la tapa se mueva. Entonces, en este caso, el calor suministrado por el ambiente, que sería el exterior, es igual al cambio de energía interna, que sería el líquido, sumado al trabajo que el agua hace hasta hervir y mover la tapa contra el ambiente externo. Expliquemos lo de los signos con más detenimiento. Bien, veamos por aquí, que tenemos un pequeño videíto así corto, y en este caso, si el medio suministra calor al sistema, el calor será positivo. Si el medio recibe calor del sistema, será negativo. Si el medio realiza trabajo sobre el sistema, el trabajo será negativo. Y si recibe trabajo de parte del sistema, el trabajo será positivo. Tercera vez, si el medio suministra calor sobre el sistema, el calor será positivo. Si el medio recibe calor del sistema, entonces será negativo. Si el medio realiza trabajo sobre el sistema, el trabajo será negativo. Y si recibe trabajo de parte del sistema, el trabajo será positivo. Ahora, para entender esto, intentemos lo siguiente. Pensemos en esta esfera como que si fuera un sistema. Suponga que tenemos un sistema acá. Puede ser cualquier tipo de sistema. Llamémosle vapor de agua, por ejemplo, este sistema que está acá representado por la esfera. La primera ley de la termodinámica nos dice que si tenemos un sistema al cual le suministramos, en este caso, calor, es decir, de parte del ambiente recibe calor el sistema. Esa energía que se suministra se va a utilizar para generar un cambio en la temperatura interna. Es decir, al suministrarle calor al sistema, el sistema cambia su energía interna. Eso se le llama delta U. También se utiliza para proporcionar trabajo del sistema hacia el medio ambiente, es decir, hacia afuera. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Q es igual a delta U más W. Es decir, el cambio de energía interna es igual, la energía es igual al cambio de energía interna más el trabajo que hace o recibe el sistema. Tengamos en cuenta dos cosas en tanto al calor como el trabajo.
Recuerde que son dos formas de energía diferentes, que son energías en transmisión. Es decir, no se pueden ni almacenar ni el calor ni el trabajo. La energía que está contenida en algo será la energía interna del sistema. De acuerdo a la ley, cuando el calor se suministra, se considerará positivo. Luego, se almacena en el sistema y por último sale en forma de trabajo. Al salir, se le considerará como signo positivo. Es decir, si el sistema recibe energía, va a ser positivo. Y si el sistema genera trabajo, el trabajo va a ser positivo. Dicho de otra manera, si le aplicamos calor al sistema, ese calor va a ser positivo. Y si el sistema libera un trabajo, libera energía, ese trabajo va a ser positivo. Por lo tanto, recuerda, delta U, cambio de energía interna en el sistema. Q, energía transmitida en forma de calor al sistema. Y W es la energía transmitida en forma de trabajo por el sistema. Y quedaría expresado de esta manera. Para una mejor comprensión vamos a realizar una pequeña comparación para entender esto de los signos. Porque este tema es bastante sencillo. Si no analizamos correctamente los signos, pues vamos a obtener una respuesta incorrecta. Así que tenemos que tener totalmente cómo funcionan los signos en esta formulita del principio de conservación de energía llamado primera ley de la termodinámica. Tan corto que es la fórmula, solo tiene 3 elementos, pero si nosotros no sabemos cuándo utilizar qué signo, pues obviamente, aunque sepamos de memoria la fórmula, los ejercicios pues los vamos a tener con un análisis incorrecto. Entonces, ya para finalizar la explicación de esto, imagínense lo siguiente. Llamémosle un ejemplo, ley de conservación del dinero, por ejemplo. Nuestra premisa va a ser: el dinero no puede desaparecer ni generarse. No se puede generar dinero de la nada. Es decir, solo se transforma el dinero en bienes y servicios. Entonces, si utilizamos esa premisa como un principio de conservación, el dinero no puede desaparecer ni generarse de la nada. Solo se transforma en bienes y servicios. Entonces, supongamos que ahora el sistema es una persona. Esta persona recibió un pago inicial en el mes de $600. Imaginémonos esto. Esta persona recibió un pago inicial de $600. Transcurrido unos 20 días, 25 días, qué sé yo, esta persona puede tener dentro de su cartera unos $200 de los 600 que ya tenía. Esto quiere decir que esta persona ha realizado ciertos gastos, es decir, ha perdido una cantidad de dinero equivalente a $400. Que es lo que tenemos acá. Entonces, podemos establecer que esta persona recibió inicialmente $600, positivo, porque recibe, de los cuales en su cartera tiene $200, energía interna del sistema, delta U, y que ha gastado $400 en pagos, en cuentas de alimentación, etcétera, signo positivo. Por lo tanto, podemos expresar el principio de conservación de la siguiente manera. Los 600 es igual a los 200 que tiene ahorita en la cartera, más, note que es positivo, más los 400 que ha gastado en diversas cosas. Por lo tanto, podemos decir que el pago recibido es igual al dinero que tiene en la cartera más el dinero gastado. Quiere decir entonces que podemos explicar perfectamente hacia dónde se fue el dinero.
Eso es lo mismo que pasa con la energía. Podemos explicar hacia dónde se fue la energía. El pago inicial viene siendo la cantidad de calor, lo que tiene en la cartera sería la energía interna y los gastos representaría el trabajo realizado por el sistema. Entonces, en este ejemplo podemos observar que si al sistema, que es la persona, se le suministra energía, eso va a ser positivo. Y si la persona genera hacia el ambiente un trabajo, ese trabajo va a ser positivo. Pago es igual a cartera más gasto. Entonces, retomando el esquema que ya teníamos, si al sistema se le suministra energía, esa energía es positiva. Si el sistema genera un trabajo, ese trabajo va a tener signo positivo. Pero, si es el sistema el que libera energía, por ejemplo, entonces esa energía, ese calor, esa Q, va a ser negativa. Y si es al sistema al que le realizan un trabajo, entonces ese trabajo sería negativo. Bien, tome en cuenta que si es la otra bibliografía que pueda tener el trabajo con la fórmula de la primera ley de la termodinámica en el trabajo con signo negativo, entonces posiblemente este análisis sea distinto para esa bibliografía. En la que nosotros vamos a utilizar, esta va a ser nuestra premisa. Si el sistema recibe, la Q es positiva. Si el sistema ejerce trabajo, la W es positiva. Si el sistema libera calor, Q es negativo. Si al sistema le producen trabajo, entonces el trabajo es negativo. Bien, aclarado esa parte, que creo que la mencionamos como 50 veces, pero mediante la repetición vamos a aprender. Veamos el ejemplo número 1. Una máquina térmica realiza 340 joules de trabajo, durante el cual su energía interna disminuye en 400 joules. ¿Cuál será el intercambio de calor neto en este proceso? Bien, analicemos primero, porque es muy importante el tema de los signos. Una máquina térmica realiza, es decir, el sistema realiza trabajo, o sea que el trabajo va hacia afuera, ¿ya? El trabajo va hacia afuera, significa que la W es positiva, durante el cual su energía interna, o sea, delta U, que es la energía interna del sistema, disminuye en 400, significa que delta U es menos 400. No por el esquema, sino que porque sencillamente el delta U, que sería U final menos U inicial, pues dio menos 400, porque disminuyó al realizar este trabajo. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el intercambio de calor neto en este proceso? Bien, solo son 3 elementos. Veamos los datos que tenemos. En este caso, delta U es negativo, porque la energía interna disminuye. El trabajo, en este caso, es positivo, porque es el sistema, la máquina, la que realiza el trabajo. Lo que me preguntan es la Q, siendo la Q, en este caso, la energía transmitida en forma de calor o absorbida por el sistema, porque no se sabe. Delta U entonces sería menos 400 joules y W sería positivo 340 joules. Tomamos la fórmula de la primera ley de la termodinámica, Q es igual a delta U más W. Como lo que queremos es Q, usamos la fórmula directo como está. Delta U sería negativo y W sería positivo. Sustituyendo los datos, delta U es menos 400 y W sería 340. Son estos dos datos que están aquí. Luego, solo para confirmar, a menos 400, en este caso,
le sumamos 340 y eso nos da menos 60 joules. ¿Qué significa el signo negativo? Significa que el sistema libera energía del ambiente. Significa que va en aquella dirección la Q. Por lo tanto, el sistema realiza un trabajo es positivo y si el sistema libera energía al ambiente, entonces la Q es negativa. Un ejercicio facilito solo para entender el tema de los signos. Vamos al ejemplo número 2. ¿Cuál es el incremento en la energía interna, o sea, delta U, de un sistema si se le suministran 700 calorías de sistema y se le aplica un trabajo de 900 joules? Bien, empecemos otra vez en el sistema. Este es el sistema. Y la pregunta es, delta U, ¿cuál es el incremento de la energía interna de este sistema? Ojo, se le suministra, o sea, del ambiente se le suministra 700 calorías de calor. Eso significa que va en aquella dirección, se le suministra. Por lo tanto, Q va a ser positiva. Y se le aplica, o sea, al sistema se le aplica un trabajo. Por lo tanto, si del ambiente se le aplica un trabajo al sistema, quiere decir que este trabajo de 900 joules va a ser negativo. Con esa idea, lo único que me falta es, recuerde, para que sea dimensionalmente correcta la primera ley de la termodinámica, todo tiene que estar expresado en joules, y aquí está en calorías, pero obviamente eso lo podemos convertir. Veamos los datos que conocemos. El delta U, o sea, la energía interna, no la sabemos. Sabemos que la Q es positiva porque se le suministra energía. Sabemos también que la W es negativa porque se le aplica un trabajo al sistema. Y de esto, pues, 700 calorías las convertimos. Recuerde que una caloría representa 4.186 joules. Si multiplicamos, en este caso, 700 por 4.186, la respuesta nos da 2930.2. Luego, como el trabajo es negativo, menos 900 joules. Ya tenemos todo en joules, ahora podemos utilizar la fórmula. La fórmula dice que Q es igual a delta U más W. Q es positivo y W es negativo. En este caso, W que se encuentra sumando pasaría al otro miembro a restar. Tome en cuenta que este menos es de despejar o transponer la W. No es este menos, sino que resulta de transponer la W. Entonces ahora sustituimos. Q, 2930.2 joules, menos de la transposición, W que es 900 negativo. Sustituimos entonces. Habría choque de signos, este menos es de la transposición y este menos es del trabajo negativo. Por lo tanto, en este caso simplemente 2930.2 más, porque menos por menos da más, 900 nos da. En este caso la respuesta sería 3830.2. 3830.2. Ahí le faltó el punto 2, pero ya lo confirmamos en la calculadora. Y esta sería nuestra respuesta. O sea que el incremento de energía interna es igual a 3830 joules. Vamos al ejemplo número 3. Suponga que en un sistema intercambia energía con su ambiente. Calcule la variación de energía interna, nuevamente es delta U, del sistema en los siguientes casos. Literal A. Bien, es como que tuviéramos 3 ejercicios de un solo. Literal A. El sistema absorbe 120 calorías y realiza un trabajo de 220. Comencemos con ese primero. Tomemos en cuenta esto como el sistema. El sistema absorbe, es decir, le suministran 120 calorías. Quiere decir que la Q va a ser positiva. Y el sistema realiza un trabajo hacia afuera, hacia el ambiente. Significa que la W
va a ser positiva. Con estos datos, la pregunta es delta U. Q va a ser positivo porque le suministra energía o, dicho de otra manera, el sistema absorbe energía. Y W va a ser positivo porque el sistema realiza un trabajo hacia el ambiente. Transformamos, en este caso, las 120 calorías. Recuerden, una caloría es 4.186 joules. Y si multiplicamos, en este caso, 120 por 4.186, eso nos da como respuesta 502.32. ¿Está correcto? Luego, el trabajo que es positivo es de 220 joules y como está dimensionalmente correcto, ya podemos utilizar nuestra formulita. La fórmula dice que Q es igual a delta U más W. Sustituyendo los datos, en este caso me están pidiendo delta U, podemos despejar. El W que se encuentra sumando cambia de operación y pasaría a restar. Q es positivo, W va a ser positivo, por lo tanto solo sustituimos y tendríamos que 502.32 joules menos, este menos es de la transposición, porque W es positivo, menos 220 joules. Realizamos la resta, 502.32 menos 220. Esto nos da como resultado 282.32. Veamos si eso nos dio. Y está correcto. Vamos al literal B. En el literal B me pide, el sistema absorbe 150 calorías, significa que, considerando esto como el sistema, y como absorbe, es decir, le suministran calor, esto sería la Q positiva. Y sobre él realizan un trabajo, significa que el ambiente sobre el sistema ejerce un trabajo de 250, por lo tanto la W va a ser negativa. En esas premisas ya tendríamos que la pregunta sigue siendo la variación de energía interna, la Q es positiva porque suministra energía, y la W es negativa porque el ambiente ejerce un trabajo sobre el sistema. Sustituyendo los datos, la Q es 150 calorías, que al transformarlos, una caloría, que en este caso es 4186 joules. Por lo tanto, 150 por 4.186, eso nos da de respuesta 627.9. Y en el caso W, como es negativo, 250 joules se expresa de forma negativa. Todo dimensionalmente correcto, ya podemos usar la fórmula. Y como la incógnita vuelve a ser delta U, o sea, la energía interna del sistema, W que se encuentra sumando pasaría a restar. Ojo, este menos es de la transposición, no es este menos. Por lo tanto, cuando sustituyamos, la Q va a ser 627.9 positivo, menos de la transposición, menos 250, que es el trabajo suministrado. Acá utilizamos nuestra calculadora y tendríamos que 627.9 más, menos por menos, 250, eso nos da 877.9. joules, y ahí tendríamos nuestra respuesta. Y en el literal C, el sistema libera 175 calorías y realiza un trabajo de 280. Supongamos esto que es el sistema, entonces el sistema libera hacia afuera, hacia aquella dirección, 175 calorías. Por lo tanto, la Q va a ser negativa. Y el sistema realiza un trabajo de 280, por lo tanto va en dirección hacia el ambiente, por lo tanto W va a ser positivo. Con este análisis es lo único que tenemos que saber. La pregunta sigue siendo la energía interna del sistema, la Q va a ser, en este caso, negativo porque el sistema libera energía, y la W va a ser positiva porque el sistema realiza un trabajo hacia el ambiente. Sustituyendo, la Q son 175 calorías,
una caloría es 4.186 joules, entonces 175 por 4.186 nos da como respuesta 732.55 joules. Y como el trabajo positivo se mantiene como 280 joules. Con todo dimensionalmente correcto, aplicamos la fórmula delta U más W. En este caso, como la pregunta es delta U, W que se encuentra sumando cambia de operación y pasaría a restar. En este caso, como la Q es negativa, cambiamos su signo desde ya. Entonces, menos la caloría de 732.55 menos de la transposición de la W, 280 joules positivos, y eso al realizar la operación quedaría menos 732.55 menos 280 menos 1012.55 menos 1012.55, y ahí tendríamos los tres literales terminados. Ahora, para finalizar, porque este es un temita bastante sencillo, lo complicado puede llegar a ser el análisis de los signos, pero creo que a esta altura ya está bastante entendido. Pasamos al ejemplo número 4 entonces. El ejemplo 4 dice: un sistema al recibir un trabajo, o sea, el sistema recibe, está el sistema acá y este recibe un trabajo. Quiere decir que el trabajo es negativo de 440. Sufre una variación en su energía interna, hoy conocemos delta U, de 87 joules. Ya conocemos su energía interna. Determinar la cantidad de calor, o sea, Q, que se transfiere en el proceso y si el sistema recibe o cede calor. Recuerde que para saber si el sistema recibe o cede calor, simplemente observamos la respuesta, el signo de la respuesta que nos dé de resolver Q y ya estuvo. Si Q es positivo en este ejercicio, pues el sistema recibe calor. Pero si Q es negativo, entonces el sistema libera o cede calor. Bien, entonces los datos, en este caso, conocemos delta U, que son 87 joules, positivo porque no me dice que disminuye. También conocemos el trabajo, en este caso va a ser negativo, y no conocemos la Q. Quiere decir que el trabajo, como es negativo, de 440 joules. Usamos la formulita, Q es igual a delta U más W. Como nuestra incógnita es Q, no tenemos que despejar nada. Simplemente hay que tomar en cuenta los signos, ¿verdad? El delta U, que es 87, y W, que va a ser más menos 440. Usamos nuestra calculadorcita y en este caso 87 más por menos da menos 440 nos da como respuesta menos 353 joules. ¿Qué significa eso? Que el sistema, en este caso, libera calor hacia el ambiente, es decir, cede calor porque es negativo. Estamos liberando calor hacia el ambiente exterior. Bien, esto sería todo con respecto a la primera ley de la termodinámica y con esto finalizaríamos la unidad número 3. Nos vemos en la siguiente clase entonces.